Ok, siendo entonces las 11 de la mañana del día 9 de julio del 2005, damos inicio a nuestra conferencia mensual de la Sociedad Geográfica. Para hoy, nuestro conferenciante invitado es el doctor Diego Rosselli Koch. El doctor Diego Andrés Rosselli Koch es médico, neurólogo y epidemiólogo, investigador de la Universidad Javeriana. Según sus propias palabras, él quisiera ser recordado más por su afición a la geografía que a la medicina. Junto a sus dos hijas, Paula y Alejandra, el doctor Rosselli, en sus dos vehículos camperos europeos, se ha dedicado dos Land Rover, se ha dedicado a recorrer el país, a recorrer varios municipios. Así que lo que tendremos hoy es una conferencia de una persona que conoce el país, sabe de lo que está hablando. Eh, lo hemos visto ya en algunas presentaciones que se han hecho públicas a nivel nacional por la televisión. Entonces, sabemos que sus dos Land Rover, uno azul y uno rojo, son los que están situados estratégicamente en algunas partes del país para efectuar sus recorridos consuetudinarios. Bien, esperamos con esta conferencia mm, que nuestros amigos de Colombia y del exterior se formen una idea de cómo está constituido nuestro país, de cómo funciona la geopolítica y bueno, se expliquen a raíz de lo que nos cuente el doctor Rosselli, se expliquen por qué Colombia, siendo un país con tantos recursos, siendo un país superdotado, estamos todavía dentro de los países llamados del tercer mundo. Deshonroso nombre que corresponde, entre otras cosas, a los países que no han logrado mejorar su calidad de vida para cumplir con los parámetros de algunos organismos internacionales como la OCDE, ¿sí? Entonces, pues sin más preámbulos, con el agradecimiento de la Sociedad Geográfica por haber aceptado nuestra invitación, doctor Diego Rosselli, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, doctor Cadena. Me siento muy honrado de estar aquí de invitado en la Sociedad Geográfica porque admito ser un empírico en la materia, aunque como usted lo dice, pues el hecho de haber recorrido todos los municipios de Colombia, pues me hace por lo menos sabedor del tema que estoy aquí tratando con ustedes. A ver, vamos a compartir mi presentación. Ahora en el ensayo todo salió bien, espero que aquí también. Bueno. El título que le he puesto es un recorrido por los nombres de los pueblos de Colombia. Acaba de aparecer con el sello de Editorial Planeta mi libro Mil y más pueblos, la odisea de El Tinieblo Rezandero, que como explicaré es el nombre de mi vehículo, el primero que tuve, el que fue herencia de mis padres, que se ve en la carátula, un Land Rover del año 66 y mío desde el año 1981. Pero voy a hacer aquí algo que no está en el libro. Lamentablemente el libro no tiene fotografías, así que aquí podemos aprovechar esta presentación para complementar el contenido del libro con algunas de las fotos que he tomado. El texto, y por eso también la conferencia tiene como título Toponimia, se centra alrededor de esta disciplina que me parece interesante porque creo que en Colombia es poco lo que se ha trabajado. Vean ustedes, ahí encontré algunos tratados de toponimia general de Francia y otra de toponimia de las ciudades y pueblos de Alemania. De aquí se han hecho algunos esfuerzos aislados por ejemplo, explicar la toponimia muisca, los nombres del altiplano cundiboyacense, pero yo lo pretendí algo un poquito más ambicioso, que es de todo el territorio nacional. La toponimia es una combinación de varias disciplinas, entre ellas la geografía, por supuesto. Es que nos muestra, por ejemplo, por citar algo, los límites del país Panche, ya que esos nombres que terminan en Aima, Oima, Uima, son toponimia de origen de esa lengua, y por ende podemos ver los límites sur, allá en Natagaima, en el Tolima, en el norte en Imaima, en Ocaima, Paime, en Cundinamarca,
o también trepando la cordillera central encontramos a Doima, en Cundinamarca Sasaima, en fin, ahí vemos los límites geográficos del territorio Panche. Tiene mucho que ver con la historia, por supuesto, porque nos muestra qué personajes o qué eventos estaban ocurriendo en el momento en que se decidió nombrar un pueblo. ¿Por qué Armenia se llama Armenia, por ejemplo? O como veremos en un ejemplo que tengo enseguida, por qué hay 3 municipios colombianos que le rinden tributo a un país africano que es Argelia, con el cual aparentemente tenemos pocos vínculos culturales, históricos. ¿Por qué hay 3 Argelias? Luego viene la antropología, por supuesto, y vamos a ver que dentro de la categoría del origen de los nombres, y esto de pronto me llenó de orgullo de alguna manera, lo más común son algo así como 400 municipios colombianos que derivan su nombre de términos indígenas, términos aborígenes, empezando por Bogotá, claro, Cali, Cúcuta, son Tunja, son todos nombres Pasto, son nombres derivados de las lenguas que hablaban los indígenas. Eso es interesante porque nos muestra también, para comenzar, la riqueza de las lenguas indígenas que se hablaban. Muchas de ellas, algunas de ellas se preservan, otras están extintas y solo quedaron reflejados en los nombres de los lugares. Y también es una disciplina que incluye la lingüística, porque tienden a agruparse los nombres de algunos pueblos, en donde vamos a ver entonces Quebrada Negra, se juntan los dos ríos Sucio, mientras que hay otros que van por separado, porque entonces Planeta Rica en Córdoba es un municipio que consta el nombre consta de 2 términos que no se unen, como sí ocurre con muchos otros, así que hasta las bases de la lingüística las separamos allá. A la toponimia algunos la clasifican en varias categorías. Por ejemplo, hay todo un capítulo que se denomina la antropotoponimia, que es darles a los lugares nombres de personajes, de individuos, de sujetos. Ahí puse como ejemplo Uribia en La Guajira, que es en homenaje no al Uribe que ustedes están pensando, sino al otro, el Uribe Uribe, y por eso cuando fue erigida como capital, una ciudad planeada, entre otras, y el bosquejo de su plano se basó en el plano de París como cosa interesante, se le dio el nombre de Rafael Uribe Uribe, o a veces con modificaciones también lingüísticas como Ragonvalia, un municipio del norte de Santander, que deriva su nombre de un personaje, de un presidente de ese departamento, de esa región, que era Ramón González Valencia. Algo parecido ocurre con Mutiscua también, que es otro municipio del norte de Santander, que es una aglomeración de palabras interesantes. La zootoponimia es cuando se le da a un lugar el nombre de algún animal. Es muy común en las veredas colombianas que nosotros encontramos el caño del tigre, la loma del oso, el cerro de los micos, en fin, pero llega inclusive a ser importante la designación de municipios, y ahí pongo como ejemplos, veremos más adelante, Guacamaya es un lindo pueblo del norte de Boyacá, o el Bagre, un pueblo minero de Antioquia. Fitotoponimia, derivados de plantas, eso también me llamó mucho la atención, que hay más lugares con nombres de plantas que con nombres de animales en Colombia, y debo resaltar algo que a mí también me interesó mucho, porque yo manejé una página en Facebook que se llamaba la Palmeras de Colombia. Siempre me han cautivado las palmas y la riqueza nosotros siempre hablamos de lo rico que es nuestro país, por ejemplo, en aves, en mariposas, en primates, pero se nos olvida que también tenemos un récord en el número de especies, sobre todo de géneros de palmeras. Somos el país número 1 en el mundo. Y vamos a ver que eso les debió haber llamado la atención a los que fundaron ciudades o decidieron darles el nombre por lo menos, y les asignaron nombres de palmeras a muchas de ellas. Litotoponimia se refiere a piedra, municipios como el Peñón, por ejemplo, pero también a veces se aplica para rasgos geográficos de un lugar, de la topografía del lugar. Entonces tenemos muchos que derivan su nombre de sabana, sabana larga, sabaneta, sabanilla, en fin, se derivan de los rasgos del lugar. Y veremos que hay otros ejemplos, así que no todos caben en esas categorías que he mencionado allá. Veamos el ejemplo de Argelia, que les mencionaba. Este país se destacó por allá en los años 50 del siglo pasado, por supuesto, en la lucha contra el dominio del colonialismo francés. Y esa debió haber sido la inspiración que llevó a que hubiera una Argelia en el sur de Antioquia, una Argelia en el Valle del Cauca, y el que aparece en el medio, Argelia en el Cauca, uno de los municipios complicados para llegar, de esos en que en este momento está aún más difícil que cuando yo fui. Ahí se ve el rasgo que siempre caracterizó
mis fotografías, digamos mi sello, es parquear el vehículo al frente de la iglesia. Por eso el carro, que desde un principio se llamaba El Tinieblo, pasó a denominarse El Tinieblo Rezandero, en esa como contradicción de términos, porque el tinieblo, pues un término picaresco, siempre les tengo que explicar a mis oyentes o asistentes extranjeros, porque es un colombianismo, ¿no? El tinieblo es un nombre que se da a un tipo particular de amante, un amante que no cela, que no exige, que está disponible cuando uno lo necesita, que nunca se molestó porque hubiera conseguido otro Land Rover, así que le fui infiel al tinieblo, que es un rasgo muy típico. Y digo en esta fotografía, si ustedes se fijan en la del centro, lo que ustedes ven al fondo en esa loma son cultivos de coca. Así que Argelia es una de las capitales colombianas de cultivos de coca y pues es uno de los que tuvo algún riesgo, digamos, al visitarlo. Muchos nombres se derivan también de las Sagradas Escrituras. Y me llamó la atención que hay 3 pueblos de Colombia, 3 municipios que llevan el nombre de Betulia. Primero ven a la izquierda San Juan de Betulia, realmente es un nombre completo en Sucre, pero también hay un Betulia en Santander, bajando hacia el Magdalena Medio de la población de Zapatoca, y otro Betulia en Antioquia. Y si ustedes recuerdan su Antiguo Testamento, el papel principal de Betulia fue que allá vivió una mujer que se llama Judith, que dio nombre a uno de los libros de la Biblia, el libro de Judith, en donde su gran mérito es haber seducido al general, pues al comandante de las tropas invasoras asirias, haberlo llevado a la cama y una vez dormido lo decapitó. Así que es una escena sangrienta y violenta, y me llama la atención pues que ese lugar es el que ha sido escogido como nombre para estos 3 lugares sacados de la Biblia, donde habrían podido encontrar otros pueblos con ejemplos un poquito más dignos de ser utilizados para educar a los menores, por ejemplo. Derivados de sabanas, aquí tenemos 3, empecemos desde la izquierda. Sabana Larga, Casanare es uno de mis pueblos favoritos. Vean ustedes que es de los que yo denomino tesoros ocultos. No queda sobre la vía principal, lo que le permite preservar su carácter de alguna manera pueblerino de hace mucho tiempo. Esa iglesia que ustedes ven ahí es interesante porque fue destruida en los bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana en las guerras de la violencia por allá en los años 50 y se mantuvo más de 40 años sin reconstruir, se dejaron las ruinas como un recuerdo de ese capítulo oscuro de nuestra historia, uno de los muchos capítulos oscuros. Pero bueno, esa es la nueva iglesia de Sabana Larga, tiene un hermosísimo árbol en el parque principal, así que los invito a que visiten este pueblito de Casanare. El Sabana Larga del Atlántico queda en toda la mitad del departamento y también es un polo de desarrollo, ya tiene una importancia grande, tanto que de allá provienen varios personajes de nuestra historia que han llevado a que se refieran a Sabana Larga con el título de Sabana Larga, donde la inteligencia es peste. Pero como me dijo alguno de mis amigos de allá recientemente, ya desde que salieron con la vacuna ya eso no volvió a pasar. Del pueblo de Sabana Larga, Antioquia, que es también esas contradicciones nuestras, porque de Sabana y de Larga no tiene nada. Es un pueblo que está ubicado en un cañón, ya en la vertiente del río Cauca, y a la bajada a ese pueblo hay una anécdota, y es que recogí a un par de campesinos, los subí en mi carro, como solía hacer siempre que encontraba a alguien que estaba buscando transporte, pues yo viajando solo, pues era fácil llevar gente, y antes les fuimos conversando, les conté que yo iba a tomar una fotografía al lado de la iglesia y que por ende pues necesitaba parquear mi carro ojalá al frente de la iglesia, y me dijeron que no, que cuidado, que para subir el carro al atrio ese curita era famoso porque una vez se ha enfrentado incluso a machete con una gente que había hecho mucho ruido mientras se realizaba una procesión, así que tuviera cuidado. Yo llegué con mi carro, lo estacioné a una cuadra del parque principal, la iglesia estaba abierta, encontré a una señora haciendo aseo y le pregunté, bueno, el padre está, y me dijo, no, él se fue por una vereda, no regresa sino hasta la tarde. Entonces es mi oportunidad. Y ahí lo ven ustedes trepado en el atrio de la iglesia de Sabana Larga. Bueno, si es de nombres repetidos, Sabana Larga no son sino 3, Villanueva en cambio hay 4 Villanuevas. Ven ustedes en Casanare, en Bolívar, la más conocida Villanueva, la de La Guajira, que es muy reconocida en el folclore y una cuna muy importante de personajes valiosos en el folclore vallenato, y hay otra Villanueva más en Santander, ya asomada al cañón del río Chicamocha. Miren ustedes que a veces hay diferencias sutiles, por ejemplo hay 2 pueblos ricos, pero uno, el antioqueño, es una sola palabra, pueblo rico, mientras que el de Risaralda es 2 palabras, pueblo rico.
Pasan casos similares con, por ejemplo, Santuario en Antioquia, y El Santuario es diferente, no confundir. Cerrito y El Cerrito son otros dos casos, uno en Santander, otro en el Valle del Cauca, en donde el artículo hace la diferencia. Nombres curiosos, tengo una sección dedicada a eso. Tal vez el que gana el primer puesto sea Paratebueno, un lugar que, como ustedes saben, hace poco fue el epicentro de un terremoto, así que está todavía por reconstruirse muchos de los daños que se hicieron en este pueblo de Cundinamarca, ya sobre los llanos. O también es curioso el nombre de Ponedera en Atlántico, que deriva su nombre de que había unas playas en donde las tortugas ponían sus huevos. Otros, sí, en la costa es donde encuentra uno de los nombres más curiosos. El pueblo de El Difícil, por ejemplo, Magdalena. Cuentan los cronistas que es un pueblo relativamente joven, que formó un caserío que no tuvo nombre durante mucho tiempo, que la gente estaba ahí solamente de paso, lo llamaban Mientras Tanto, que fue la opción que se consideró hasta que, por todos los debates que se dieron para ver qué nombre escogían, optaron por El Difícil. Vean ustedes. Arroyo Hondo es otro caso que me parece un nombrecito curioso, como podía ser Soplaviento, por ejemplo, Cantagallo, otros nombres de pueblos costeños. En cuanto a los nombres indígenas, siempre me han encantado, en particular, los nombres de esta región del sur medio Cesar, que son Chimichagua, Chiriguaná, Tamalameque, Ariguaní. Ese que ustedes ven es el templo parroquial de Chimichagua, en donde estuve recientemente invitado. Queda a orillas de la ciénaga de Zapatosa, que, como ustedes recordarán, es el espejo de agua más grande que tenemos en este país. Supera con mucho a las lagunas de las que nos enorgullecemos, como la laguna de Tota o la laguna de la Cocha. Esta tiene unos 400 kilómetros cuadrados de superficie, lo que le hace una región de ciénagas sumamente extensa. Así que un saludo para Chimichagua en Cesar. Pueblos con nombres indígenas, inclusive Gambita, que a pesar de que queda en Santander, tiene un nombre muy de la estirpe muisca. Es, como ustedes recordarán, Gambita, el sitio en donde nació el gran maestro de la música colombiana, Luis A. Calvo. Nombres curiosos y también arquitectura curiosa. Resalto en algunos lugares como este pueblo del Huila, que se llama Oporapa, allá en el sur del Huila, pero el que creo que se lleva el mérito de el templo más pintoresco es este en Nariño, que parece como sacado de la Guerra de las Estrellas o de Transformer, o me parece una arquitectura bastante original y curiosa la de esta iglesia. Siguiendo con nombres indígenas, tenemos Baranoa en Atlántico, otro pueblo de gran tradición y de cuna de personajes muy importantes. Allá surgió pues el interés, inclusive en la geografía colombiana, es la de un hijo de Baranoa. El auditorio de la Academia Nacional de Medicina lleva el nombre de otro maestro de la medicina nacido en ese pueblo del Atlántico. Por supuesto, está Aracataca, que es de esos que llamo pueblos monovocálicos, así como Somondoco, que son solo os, o Titiribí, en Antioquia solo i. Aracataca solamente utiliza una única vocal y tiene su nombre sonoro y obviamente reconocido por ser la cuna de Gao. Otros pueblos con nombres indígenas y que tengo en la lista de tesoros ocultos está Simití, un pueblo del sur de Bolívar, a orillas de una bellísima ciénaga, pero de un acceso bastante complicado. Es interesante que esa región del sur de Bolívar, a pesar de que queda casi que en el corazón de Colombia, no tiene acceso vial de no ser por los planchones que cruzan el río Magdalena por un lado o el Cauca por el otro, para poder llegar a esta complicada zona, también complicada de orden público, de minería ilegal y de cultivos de coca, una zona que merecería un mejor reconocimiento y ojalá un futuro más adecuado para el turismo, como podría ser esta ciudad, este pueblo de Simití. O también en esta región, en Córdoba, pues a orillas de una ciénaga, la ciénaga de Ayapel, se encuentra este otro pueblo hermosísimo, que a veces sí justifica ir a él. No queda lejos de la carretera principal que une a Medellín con la costa Caribe, que va hacia Montería. Ahí se desvía uno hacia Ayapel, tiene buenos alojamientos, bellos paisajes y un lindo templo de San Jerónimo, como ven ustedes ahí con la luz de la tarde. Por supuesto, el altiplano cundiboyacense tiene muchos sitios con nombres indígenas, como son el caso de estos dos, con sus templos doctrineros tan bellos que ustedes están viendo ahí: Busbanzá
y Chiquiza. Cundinamarca tenemos también muchos nombres indígenas como Cachipay, y si quieren un pueblo lejano, perdido, en el territorio que geográficamente que es cercano a Bogotá, pero las vías de acceso son complicadas. Ahorita recientemente también hubo otro derrumbe que dificultó el paso de La Palma hacia la población de Topaití. Cuando yo estuve allá, llevaba año y medio con un puente caído y había que cruzar por entre el río con el vehículo. Afortunadamente tenía el Land Rover para ello. En Nariño encontramos un caso curioso, a pesar de que cuando uno revisa la historia de la expansión del Imperio Inca, ellos se detuvieron muy al sur de Nariño y sin embargo la toponimia inca, la lengua quechua, se preserva en algunas otras localidades mucho más al norte de ese límite. Y tenemos allá Cumbitara, Taminango y Catambuco, ejemplos de esos típicos nombres de 4 sílabas que caracterizan la terminología quechua, de la cual derivamos otros términos como cocha, laguna, en lo que llamamos la laguna de la Cocha, que es pues para algunos incorrecto porque sería la laguna de la laguna, el término Mayo que se refiere a ríos, reflejado en nuestro río Putumayo, por ejemplo, o en el mismo río Mayo que sigue siendo el límite de Cauca y Nariño, entre Cauca y Nariño. Así que el quechua quedó, algunos dicen inclusive que Ambalema es un nombre quechua, y Cajamarca, por ejemplo, pero obviamente estos serían nombres que se pusieron mucho después, pero la terminología era derivada de esa lengua. Y pasemos a los que tienen nombres derivados del Antiguo Testamento. La batalla de Jericó, recordarán ustedes, Jericó era una ciudad amurallada que cayó ante los ejércitos israelíes con el toque de las trompetas. Creo que era Aarón el que dirigía el ejército israelí. Si el sol se detuvo y con las trompetas se vinieron abajo las murallas de ese pueblo bíblico, ya en la bajada hacia el Mar Muerto. Pero en Colombia tenemos un Jericó antioqueño, el de la derecha, que es el más reconocido tal vez en estos días por los pleitos que ha habido sobre los problemas de minería, pero también por ser la cuna del Carriel antioqueño, por ser la cuna de la Madre Laura, recientemente elevada al rango de santa, y pues por eso uno de los centros de peregrinación eclesiástica religiosa es Jericó, el de Antioquia. El de Boyacá se caracteriza por ser el pueblo más alto de Boyacá, con algo más de 3.000 metros de altura. Es un pueblito frío, como ustedes se imaginarán, y compite pues entre el top 10 de los municipios colombianos más altos. El más alto no está en Boyacá, no está en Nariño. Si saben en qué departamento está el municipio más alto de Colombia, ya se los mostraré en un momento. De los personajes religiosos, sin duda, la persona que más lugares ha bautizado es la Virgen María. También al hablar de historia, recordemos que la Virgen se convirtió en un emblema de la religión católica en el momento en que se realiza la conquista, en que se estaban separando las iglesias luteranas y el protestantismo. La Virgen se convirtió en un emblema y por eso tal vez fue que se inculcó tanto la fe en la Virgen María y dio lugar a tantos lugares. Ahí ven ustedes un Santa María directamente en Boyacá, otro Santa María en el Huila, hay un Villa María en Caldas, hay una Virgen de la Merced también en Caldas, Remedios en Antioquia, Dolores en el Tolima, Lourdes, son distintas advocaciones de la Virgen María. Ese Lourdes, entre otras, también recuerdan ustedes que la iglesia principal de Chapinero, el santuario de Lourdes, fue el que dio origen al que hoy es Chapinero, porque se construyó a finales del siglo XIX, cuando eso era casi que despoblado, era en las afueras de Bogotá. Pero siempre se ha mencionado Lourdes, como derivado de su pronunciación francesa. Pero en norte de Santander, si ustedes van a este bello pueblo, allá se llama Lourdes. Así que por favor adáptense a la pronunciación que le tienen los locales. Ninguna virgen es tan popular en Colombia como la Virgen del Carmen. Ustedes saben que es la Virgen de los conductores, la Virgen de los navegantes. El día de la Virgen del Carmen se celebra con mucha bulla, mucho ruido. Es un día para no mover el carro. Yo detesto los trancones que se arman el día de la Virgen del Carmen. Pero hay 8 municipios colombianos que derivan su nombre de esta Virgen del Monte Carmelo. Uno de ellos, y lo pongo yo normalmente como el ejemplo del pueblo más bonito de Colombia, si vamos a ir a la estética, por tanto por ubicación, como ven ustedes, esas lindas casas todas pintadas de blanco y todas con sus techos originales de teja de barro, es el Carmen Norte de Santander. Lamentablemente,
es el acceso, o afortunadamente quizás también, el acceso es un poco difícil, porque ven ustedes es en el extremo norte, norte de Santander, ahí en donde la serranía de los Motilones se convierte en la serranía de Perijá, y en la vertiente ya de un lado al Magdalena, pero del otro lado al río Catatumbo, y esa convulsiva zona, el acceso y el orden público han hecho que las visitas, pero lo recomiendo mucho, a este pueblo sean menos de las que realmente merecería. Tenemos pues un Carmen de Chucurí en esta región, también cerca de San Vicente de Chucurí, cerca del río Chucurí en Santander, en esta zona en donde entre otras fue donde cayó el cura Camilo Torres en un enfrentamiento con el ejército. Recordarán ustedes, esos en terrenos de lo que hoy es Carmen de Chucurí. Tenemos un Carmen de Apicalá en el Tolima, un Carmen de Bolívar, cuna del gran maestro Lucho Bermúdez, uno de nuestros grandes músicos, nació allá en Carmen, querido, tierra de amores. Su porro Carmen de Bolívar es aún más popular que digo yo que la misma ciudad en donde nació. Tenemos un Carmen de Carupa en Cundinamarca y miren ustedes que estos templos generalmente de la Virgen del Carmen son imponentes para un pueblo relativamente pequeño como es este pueblo de Carmen de Carupa. Carmen de Viboral en Antioquia, famoso por sus artesanías, su loza principalmente, allá nace la industria de lo que más adelante sería Corona. En el Chocó hay dos pueblos que llevan el nombre de Carmen, me pareció curioso, porque ambos quedan a orillas o muy cerca del río Atrato. Uno en su parte más alta, este Carmen de Atrato, es el pueblo más desarrollado, con mejores indicadores de calidad de vida, con menos necesidades básicas insatisfechas. Es un pueblo cafetero, muy en los límites con Antioquia, así que parece muy un pueblo antioqueño. En contraste con el otro, que queda en el Bajo Atrato y se llama Carmen del Darién. Allí es muy cerca de Río Sucio, pues que es el último pueblo del Chocó a las orillas del río Atrato. Ven ustedes la modesta iglesia arriba a la izquierda, ahí no pude llevar el carro, así que aparezco yo en esos pueblos que denominé los 40 inaccesibles, los municipios colombianos a los que no se puede llegar por carretera, y ven ustedes su calle principal y el Hotel Brisas del Atrato. En el departamento de Magdalena, que es otro departamento que tiene una cantidad de pueblos increíblemente olvidados, este pasado fin de semana estuve visitando un caserío que es reconocido en el mundo de los aficionados al vallenato porque fue el lugar en donde murió la famosa Alicia Dorada, de la canción de Juancho Polo Valencia, y hay que ver las dificultades, las carreteras en tan mal estado, muy para un Land Rover llegar a Flores de María, o en este caso a Pijiño del Carmen. Pasemos al Santoral, porque del Santoral se derivan los nombres de 108 pueblos. Ahí lo que muestro es la estadística de cómo, según el Santoral católico, ahí aparecen 4.206 santos, de los cuales las mujeres son un porcentaje menor que el de los hombres. A veces hago chistes ahí diciendo que los hombres merecemos más esa santidad que las mujeres, pero aparte de eso, no deja de ser curioso, porque también alguien se ha puesto a mirar y la mayoría de los santos son personas de familias distinguidas, santos de origen modesto son una tremenda minoría, así que la equidad en el santoral ya podríamos cuestionarla, pero ese no es el punto acá. En Colombia, pues tenemos un porcentaje un poquito más alto de mujeres que han dado su nombre, mujeres santas que han dado su nombre a poblaciones. Al mirar el santoral, el santo más popular de todos, y no sorprende si la Virgen María encabezada la lista de personajes, pues que sea San José el que da nombre a muchos de los municipios. Aquí viene San José el de Caldas, es un pueblo en lo alto de la cordillera central, con una lindas vistas sobre el cañón del río Cauca. San José de la Montaña, al norte de Antioquia, y San José de Miranda, en la hoya del río Chicamocha, no muy lejos de Capitanejo, también una iglesia imponente, la de San José de Miranda. San José de Pare, un poco más modesta, en Boyacá. San José de Uré, en Córdoba, ahí en la vía hacia el sur de Córdoba, hacia el nudo de Paramillo y la región de Tierra Alta. Y finalmente en Caquetá tenemos un San José del Fragua. Ustedes recuerdan que el Fragua y el Fraguita y son los ríos que delimitan ahí el Caquetá con la Bota Caucana, límites ya con el Putumayo, en esa región del Piedemonte amazónico, eh, también tan complicada en más de un sentido. Se me están olvidando aquí San José del Guaviare, por supuesto, capital del departamento, y otro pueblito perdido del Chocó que se llama San José del Palmar, al cual se accede como hecho interesante. Hay tres maneras de llegar por tierra a
de hecho, cuatro maneras para llegar por tierra al departamento del Chocó. Una es al norte, por allá por Mutatá, para entrar a Río Sucio, pasando por Belén de Bajirá, por una trocha dura. La otra, que es la carretera tradicional, que va de Medellín por Ciudad Bolívar, pasa por esta que veíamos, Carmen de Atrato, y desciende hacia, bordeando el río Atrato hasta llegar a Quibdó. Una tercera, que es en este momento la más usada y la mejor vía, la que va por Pereira y que termina en Tadó y baja por la olla del río San Juan. Pero hay un cuarto acceso al Chocó, que es desde el Valle del Cauca, por una carretera que sube por allá por los lados del Cairo, Valle del Cauca, y termina en este pueblo de San José del Palmar. Nombres curiosos de santos poco conocidos, porque ya mencioné a San José, y ahí es muchos San Juanes, hay San Pablos y San Pedros, pero así de más rebuscados en el santoral tenemos este San Antero, donde se realiza el Festival del Burro en el departamento de Córdoba, o este San Onofre, también otro santo que hay que rebuscarse bien quién fue el tal Onofre, o incluso San Zenón, que es el de los últimos de la lista del santoral, del cual hay como pocos tocayos, ¿no? El nombre Zenón es de esos que pasó como a la extinción. Bueno, pasamos a las mujeres, y la santa que gana aquí sin lugar a ninguna duda es Santa Rosa. Recuerden ustedes que Santa Rosa de Lima, fue la primera persona del continente americano en ser elevada al rango de santa por el Vaticano, y tal vez por eso pues su devoción en todo el continente es bien grande. Aquí vemos Santa Rosa en el Cauca. Miren ustedes su localización en el mapa, ya es bajando hacia la bota caucana, queda a orillas del río Caquetá. Me encanta ese hecho del Cauca, es un departamento que me fascina, no solo por su carácter tan triétnico. Allá es donde uno encuentra casi que en proporciones iguales población mestiza, población negra y población indígena, y que con poco menos mestizaje de lo que se ha observado en algunas regiones como la costa Caribe, por ejemplo. Y además, ustedes geógrafos, recuerden que el Cauca es el único departamento de Colombia que tiene ríos que van a dar al río Magdalena, al río Cauca y por ende al mar Caribe, al Océano Pacífico, a la vertiente del Pacífico, como el río Patía, pero también están el Micay o el Timbiquí, entre otros. Y además, como si no bastara con eso, ríos que van a dar al Amazonas a través del río Caquetá, que nace pues en el Cauca y desciende por esta región bordeando este pueblo de Santa Rosa, también una región complicadita, pero una carretera hermosa y una biodiversidad increíble. En el departamento de Bolívar hay dos Santa Rosas, miren ustedes, tanto que a una le tuvieron que poner Santa Rosa del Sur, es la que queda en el sur de Bolívar, en esa convulsionada zona que les mencionaba antes, que ha sido tan complicada. En Risaralda hay un Santa Rosa de Cabal, un pueblo turístico muy bonito, con termales y con sitios muy agradables para ir a pasear, ya sea en campero o en vehículo común y corriente. Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, la cuna del general Rafael Reyes. Santa Rosa de Osos, cuna de otro personaje también interesante, que es Monseñor Miguel Ángel Viles. Tal vez ustedes lo recuerden, creador de frases como matar liberales no es pecado y otras que ayudaron a incendiar aún más esa polaridad, esa polarización que hemos tenido en Colombia, que en algún momento se reflejó en los dos partidos políticos. Pasamos a pueblos y ciudades que se basaron, a que tomaron su nombre de poblaciones españolas. La primera de ellas fue Cartagena, por supuesto, Cartagena de Indias, para diferenciarla de la Cartagena española, que a su vez derivaba su nombre del Cartago africano, pero ese es otro punto. Estas dos fotografías las tengo porque la que ustedes ven a la derecha fue la primera vez que yo tomé mi foto al frente de una iglesia, y la que arrancó pues con la tradición del tinieblo rezandero. La repetí más adelante cuando el carro estaba en mejor situación, inclusive el templo también estaba un poquito más refaccionado. Pamplona, en norte de Santander, también derivan su nombre de ciudades españolas. Ocaña, por ejemplo. Aquí en el Valle tenemos a Andalucía, tenemos a varias Sevillas, porque no solamente la del Valle del Cauca. Tenemos a Tenerife, que es una población de las Islas Canarias, pero también de las orillas del río Magdalena, en ese departamento de Magdalena. Después de España, el siguiente país que nos legó una gran cantidad de nombres es Italia. Me llamó la atención porque ustedes entienden que el Rosselli, pues ese ancestro italiano, pues se preserva, y ahí en la familia pues algo de Italia tenemos.
pero encontramos aquí no solamente Florencia, la capital de Caquetá, sino hay un Florencia en el Cauca. Lamentablemente la foto no fue posible quitar esos horribles plásticos y remover esos cables para mejorar y andamios para mejorar la calidad. Tengo que volver a Florencia para ver si esa iglesia ya terminaron de refaccionarla y consigo una mejor fotografía. También tenemos varias Venecias, por ejemplo, una Venecia en Antioquia, otra Venecia en Cundinamarca. Tenemos esa población del Quindío, del sur del Quindío, que se llama Génova, que se precia de tener la iglesia más bonita del departamento. En el Caquetá tenemos un Milán, por ejemplo. Piamonte es el último pueblito de la bota caucana, es otra población, otro nombre derivado de la geografía italiana, o Viterbo, que lo vimos en Santa Rosa de Viterbo, ya combinando con el nombre de la santa, o con Viterbo a secas, el pueblo de Caldas. Franceses, tenemos a Aquitania y a Versalles, Aquitania en Boyacá, a orillas del lago de Tota, y Versalles hacia el norte del departamento del Valle. Nombres gringos, ¿quién creyera? Tenemos a California, entre otras, cuando les dije cuál era el pueblo que estaba más alto en Colombia, el vecino pueblo de Betas en Santander, trepado en el páramo de Santurbán, vecino de California, es el pueblo colombiano que está ubicado a mayor altura, que no le sorprende porque cree que va a ser un pueblo boyacense o nariñense, no, es un pueblo santanderiano. Tenemos en Caldas no solamente a Pensilvania, sino a Filadelfia, tomados de allá. De México derivamos a Monterrey, por ejemplo. Tenemos de Valparaíso, los derivados de Chile. En fin, somos ladrones de nombres de lugares de otros países, como si no tuviéramos para tener nombres propios nuestros. De animales me llamó la atención que los animales, uno pensaría que, no sé, los grandes animales serían los que dan nombres a los lugares. No, generalmente son animalitos, en este caso la hormiga, el abejorro, y también a pensar en Garrapata Magdalena, son los animales que incomodaron a esos, y en estos dos casos, en la hormiga y en abejorral, es verídica la historia de que las hormigas se opusieron a la entrada de los primeros colonos, así como los abejorros atacaron a los primeros pobladores de lo que sería el pueblo de Abejorral, al sur de Antioquia, también una cuna cultural bien importante. Otras aves o aves que han dado nombre a lugares. Tenemos el águila aquí en Santander, el paujil, y miren ustedes, esa iglesia también es bastante particular, alcanza a clasificar en las de arquitectura curiosa o caprichosa, además de guacamayas que les mostré en Boyacá. Tenemos en Santander un pueblo que se llama El Guacamayo. ¿Sí? Árboles, está Algarrobo en Magdalena, un pueblo por el que también recientemente pasé esta semana pasada, pueblo caluroso, hoy lleno de palmas, palma de aceite. Y esa de la derecha es puro por hacer la cuña. En este momento estoy hablándoles desde el sitio que escogí yo para mi retiro. Me pensioné de la universidad hace un par de meses y vivo en un local, en un predio que se llama El Cámbulo. Le di el nombre de ese árbol que ustedes ven ahí, que está en la mitad de mi finca, en donde, como les digo, es el sitio donde les estoy hablando en este momento, y ahí está mi Land Rover estacionado. Así que el caso de mi predio es de fitotoponimia. La Palma, decía que las palmeras les debieron haber llamado la atención a esos primeros colonizadores. La Palma es uno de los municipios más antiguos del país, de hecho, porque tiene su acta de fundación por allá del siglo XVI, y pues deriva su nombre evidentemente de una palma colosal. La gente no sabe que Palmira, este pueblo vallecaucano, no tiene nada que ver con esa Palmira de la reina Zenobia, era que se llamaba, allá en el Medio Oriente, sino que les llamó la atención las palmeras cuando fueron a darle nombre. De Palmira fue por las palmeras. De hecho, la catedral que ustedes observan ahí, que se precia de ser de las iglesias más altas del país, es la Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar. Palmar de Varela es más obvio en Atlántico, o el pueblo de Palmar a Secas en Santander también se derivan de nombres de palmeras, así como Cubarral, Cumaral y Macanal, son los dos primeros en el Meta, el otro en Boyacá, son todos especies de palmeras. El cubarro, la palma de Cumare y la macana son maderas duras, todas ellas de esta variedad de plantas. El guamo también les debió haber llamado la atención, ¿no? Porque tenemos a Guamal en el Magdalena, tenemos un Guamal en el Meta, tenemos un El Guamo en Bolívar, no confundir con Guamo a secas, que es el del Tolima. O sea que este árbol corpulento, alto y que dio durante mucho tiempo el sombrío a nuestras plantas de café,
también les debió haber llamado la atención a esos personajes que les dieron el nombre a los pueblos. En cuanto a árboles espinosos, ya hablamos de insectos ponzoñosos, pues valía la pena mencionar aquí el espino, zarzal y espinal en el Tolima, todos de plantas que uno pues, creería que no son tan meritorias como el roble por allá en Sucre, que es un árbol corpulento. Aquí no, son apenas unos arbustos, unos matorrales. El agua también dio origen a muchos de nuestros nombres, Agua Chica, Agua Azul, y tenemos ahí Quebrada Negra, tenemos dos ríos sucios, tenemos Río Negros también regados por el país, así que Ciénaga, por ejemplo, también Magdalena, son nombres que se derivan de cuerpos de agua que nos muestra la importancia que tuvieron los cauces de los ríos, ya fuera como medios de transporte en ocasiones para proporcionar agua a los primeros habitantes, o a veces como barreras para dificultar el acceso, porque vale la pena mencionar también que pueblos como Saldaña, por ejemplo, el nombre del pueblo se deriva del río Saldaña, que se le dio porque allá se ahogó un soldado de apellido Saldaña, así que, o Palomino es otro ejemplo de un río que deriva su nombre de un personaje, de un militar que se ahogó en sus aguas. Quebrada Negra, Río Frío, tenemos en el Valle del Cauca, hay otro río frío también en el Magdalena, en la zona bananera, y pasamos, ya vamos cerrando, a nombres de personajes. Y arrancamos, y el capítulo del libro le dedico mucho más espacio de lo que voy a mencionar acá, pero arrancamos con nuestros primeros conquistadores. A Colón le dedican dos pueblitos bastante pequeños, uno en el Putumayo, en la vía, que sobre la vía que va de Pasto a Mocoa, y el otro Colón en el norte de Nariño, también un pueblito bastante pequeño y modesto. Belalcázar, tenemos en Caldas, Balboa, tenemos en Risaralda, tenemos a Pizarro, tanto Francisco Pizarro en Nariño como Pizarro a secas en el Chocó, dando nombres a varias de nuestras poblaciones. Y ahí podríamos seguir, nombres de presidentes, nombres de caudillos, por eso muchos de los puertos, Puerto Gaitán, Puerto López, nombres de caudillos liberales, casi todos eh, eh, también rinden el homenaje a algunos personajes. Y la lista sería larga. Hay curas como el padre Arbeláez, Monseñor Arbeláez o el Monseñor Gómez Plata en Antioquia, que derivaron su nombre en nombres de municipios. Falan en el Tolima es un nombre de un poeta. Y, en fin, casi siempre exaltamos más a nuestros militares y a nuestros políticos que a nuestros artistas o nuestros literatos, por ejemplo. Ya para cerrar, entonces, dos homenajes a heroínas nuestras de la independencia. Policarpa Salabarrieta tiene su municipio que lleva su nombre en Nariño, también en la vía que conduce a otro sitio que yo recomendaría visitar a todos los colombianos, que es la Hoz de Minamá, es el lugar en donde el río Patía rompe la cordillera occidental para buscar la planicie del Cauca, en un rasgo geográfico único, excepcional. Y el otro pueblo, y ya para cerrar, esta es la última diapositiva, tenemos a Ábrego, en norte de Santander, que lo he escrito yo como el pueblo mejor situado. Es un sitio excepcional que tiene Ábrego, una planicie preciosa y con fácil acceso, por un lado, los páramos, que ya es donde nace el río Catatumbo, por un lado, pero también a tierras bajas y medias para darle la oportunidad de cultivos de todo tipo. Un lugar que también recomiendo en un departamento que por muchas razones los colombianos no hemos tenido en la lista de destinos turísticos habituales. Bueno, y para no excederme los 45 minutos que me concedieron, que veo que voy cumpliendo contra el reloj, entonces mis conclusiones. Es que aquí ha sido apenas un bosquejo. Yo lamento que mi libro sea tan solo un resumen de todo lo que aprendí yo en mis recorridos por Colombia, en particular en estudiando los nombres de los lugares, cuánto se aprende, cuánta diversidad tenemos nosotros, no solamente en diversidad de biodiversidad, de la que tanto nos ufanamos, uno de los países más biodiversos del mundo, diversidad de climas, diversidad de paisajes, diversidad de culturas, diversidad de músicas, diversidad de rasgos de las poblaciones, pero en este caso también diversidad de dónde nos rebuscamos los nombres para bautizar a los pueblos y caseríos que vamos creando. Y esto es como apenas un abrebocas, porque creo que tanto para mí como para los que espero hayan aprendido algunas lecciones con esta presentación mía, es mucho, mucho, mucho lo que nos queda aún por aprender de nuestro país y en particular de nuestra rica toponimia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rosselli. Realmente muy novedosa su conferencia, muy novedosa
y muy profunda. ¿Qué organización para darnos a comprender tantas cosas que no se entienden en Colombia, desde unas fotografías de arquitectura y arte religioso? Bien interesante. La metodología espectacular. Esta conferencia, ¿cómo sería de bueno pasarla en todas las escuelas, en todos los colegios? Porque es que quienes nos hemos entregado al tema de la geopolítica, tenemos muy claro que nadie puede defender lo que no quiere. Y en Colombia, pues la gente no puede defender al país o no se atreve a defenderlo porque no lo quiere. Y no lo quiere simplemente porque no lo conoce. Bueno, otra vez entonces agradecer mucho a quienes nos han acompañado, en especial a nuestro conferencista. Felicitaciones, muy, muy considerable su conferencia y esperamos volverlo a tener nuevamente entre nosotros en las mismas condiciones. Un saludo muy especial por segunda vez a quienes nos acompañaron desde Argentina, España, Panamá y México. Nuestros colegas mexicanos siempre nos acompañan. Entonces los invitamos a nuestra conferencia mensual que se realiza todos los segundos miércoles de cada mes. Ahí estaremos invitándolos por las mismas formas de siempre, especialmente por el correo electrónico. Muchísimas gracias y muy amables. Damos por terminada esta conferencia.